¿Qué tal? Te doy la bienvenida al curso básico de elementos finitos ofrecido por Complex. Este video presenta algunos de los conceptos fundamentales del método directo de rigidez. Se utiliza un resorte lineal debido a que constituye una herramienta simple pero didáctica para ilustrar los conceptos básicos. Es importante mencionar que al tomar este camino, estamos mezclando dos partes del sistema FEM, la ingeniería, en este caso estructural, y los modelos matemáticos. Estos son los temas que revisaremos. Comenzaremos definiendo un elemento barra, luego derivaremos la matriz de rigidez de ese elemento y finalmente ensamblaremos una matriz de rigidez global basada en las contribuciones de todos los elementos y utilizando dos conceptos fundamentales, el equilibrio y la compatibilidad. Por el momento nuestro objetivo es obtener una relación entre fuerzas aplicadas y desplazamientos de una estructura que puede modelarse mediante líneas como el puente que te mostramos. Al final, queremos contestar varias preguntas. ¿Cuáles son las cargas y por consecuencia las fuerzas internas soportadas por cada uno de los componentes? ¿Cuál es el desplazamiento de las uniones? ¿Cuáles son las reacciones en los soportes? Con toda esta información podemos diseñar un mejor puente. Aquí están las suposiciones del elemento que utilizaremos. La barra es geométricamente recta. El material obedece la ley de Hooke, es decir, hay una relación lineal entre fuerza y desplazamiento. Las fuerzas se aplican en los extremos de la barra y estas barras únicamente están sometidas a fuerzas axiales. Flexión, torsión y corte no son transmitidas al elemento debido a la manera en que están conectados entre ellos. Te presentamos al elemento barra. En este caso, tenemos una barra empotrada en un extremo. Se define un sistema coordenado local X que está alineado con el centroide de la barra y que va del extremo empotrado al extremo libre. Se aplica una fuerza axial F1 que va alineada con el eje local X en el extremo libre. El desplazamiento U1 está restringido al mismo eje, por lo que se dice que la barra tiene un solo grado de libertad. La deformación unitaria de la barra, delta, es equivalente al movimiento del extremo libre U1. El elemento barra también puede ser modelado con un elemento resorte como el que tenemos en esta filmina. La fuerza F en este caso es proporcional a la deformación de la barra y podemos expresar la ley de Hooke como F es igual a K, que es la rigidez del resorte, por delta. Por la definición de esfuerzo normal sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. En el rango elástico también podemos utilizar una ecuación constitutiva que nos dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, donde la constante de proporcionalidad la da el módulo de Young. Y para pequeñas deformaciones podemos decir que la deformación unitaria es igual a delta L entre la longitud inicial. Si combinamos estas tres ecuaciones, podemos obtener la siguiente definición. La rigidez de nuestro elemento barra es igual al módulo de Young por el área de sección transversal dividida entre la longitud. Ya obtuvimos una relación entre la fuerza aplicada en el nodo libre de la barra empotrada y su desplazamiento. Sin embargo, esta solución es muy limitada y no permite analizar problemas como la armadura mostrada inicialmente. Requerimos un elemento barra en donde tengamos libres los dos extremos. En este caso tenemos desplazamiento U1, desplazamiento U2, ¿sí? Este sería el nodo 1, este sería el nodo 2. Y de igual manera tenemos fuerza 1 y fuerza 2. Ambas las expresamos en sentido positivo, dado que no conocemos realmente en qué sentido están actuando. Dado que los dos extremos están libres para desplazarse, la elongación o contracción de la barra depende de la relación que haya entre U1 y U2, razón por la cual podemos expresar el equilibrio de fuerzas en el nodo 1 de la siguiente forma. Fuerza 1 es igual a la rigidez de la barra por U1 menos U2. Dado que la barra está en equilibrio, la fuerza en el nodo 2 debe expresarse de esta misma forma o de forma similar, solamente que ahora la resta de desplazamientos es de U2 menos U1.
De esta manera estamos asegurando que menos F2 es igual a F1, o en otras palabras F1 más F2 es igual a 0. Si escribimos 6 y 7, que son estas dos ecuaciones, en formato matricial, tendríamos un vector de fuerzas multiplicando a la rigidez de la barra por una matriz cuadrada que expresa las contribuciones, más bien los desplazamientos U1 y U2, multiplicado precisamente por estos desplazamientos. A la parte izquierda de esta ecuación se le llama vector de fuerza externa, a la parte derecha se le llama vector de desplazamientos y a la parte central se le llama matriz de rigidez del elemento. En notación matricial lo podemos escribir de esta forma. Antes de continuar, vamos a revisar si las ecuaciones de equilibrio que planteamos anteriormente para la fuerza aplicada en cada uno de los nodos y el desplazamiento funcionan para una barra que está sometida a tensión o compresión. Iniciaremos con el caso de compresión. Aquí tendremos que U1 podría ser igual a 1 y U2 igual a 0, y esto comprimiría la barra. En este caso diríamos que F1 es igual a K y que F2 es igual a menos 1, lo que es igual a poner esta fuerza, la fuerza en el nodo 2, en la dirección contraria a la cual la escribimos inicialmente, y significa que la barra está efectivamente sometida a compresión. Muy bien, ahora vamos a hacer algo similar para el caso a tensión. Ahora diríamos que U2 es igual a 1 y que U1 es igual a 0. Se mantiene en su lugar. La barra se está estirando. La primera ecuación nos daría menos K. F1 es igual a menos K. Y en el nodo 2 debemos tener que F2 es igual a 1. Debería ser aquí igual a K. La fuerza en el nodo 1 entonces va en la dirección contraria a la indicada en el dibujo, ¿sí? Debería ir en esta dirección, lo cual significaría que tenemos una barra sometida a tensión. Resumiendo, para un elemento, una matriz de rigidez K minúscula es una matriz que relaciona los desplazamientos nodales en coordenadas locales U con las fuerzas locales F de un solo elemento. Más adelante veremos que para una estructura medio continuo podemos expresar la rigidez de todos los elementos utilizando una matriz de rigidez global que relaciona desplazamientos nodales en coordenadas globales U mayúscula con las fuerzas globales F, también mayúscula, aplicadas al medio o estructura completa. El método que estamos utilizando es didáctico, pero limitado a elementos sencillos. Hay métodos más complicados que nos permiten obtener matrices de rigidez de elementos en 2 dimensiones, 3 dimensiones, placas, vigas, etc. Algunos de ellos son el método de la energía potencial mínima, el principio del trabajo virtual y el método de Galerkin. Para reafirmar los conceptos que acabamos de revisar, vamos a obtener en formato matricial la relación F es igual a K por U de cada uno de los elementos mostrados en la figura. En este caso tenemos 5 resortes, ¿sí? Tenemos 3 por aquí, tenemos el quinto de este lado, los cuales están colocados entre carros que se pueden mover. En este caso tenemos el carro 1, carro 2, el carro 3, ¿sí? Estos se pueden mover en estas direcciones y por eso hay un desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3. El elemento 1 está empotrado, ¿sí? Está unido a una pared. Entonces lo que vamos a obtener son matrices de esta forma. Aquí tenemos de nuevo el problema y hay que notar que nos está faltando un nodo que define el inicio del elemento 1.
lo vamos a numerar arbitrariamente como 4, el nodo número 4. Y aquí tenemos las matrices F igual a K por U de cada uno de los elementos. Como dijimos, para el elemento 1 vamos a tener la fuerza del nodo 4 que viene del elemento 1 y la fuerza aplicada en el nodo 1 que viene del elemento 1. Entonces vamos a aprovechar para establecer una notación que seguiremos utilizando. Los subíndices se refieren a los nodos, mientras que los superíndices se refieren a los elementos. En este caso, para el elemento 2 vamos a hablar de la fuerza aplicada en el nodo 1, estoy hablando del elemento 2, en el nodo 1, perdón, que viene del elemento 2. Y tengo la fuerza en el nodo 2, ¿sí? Que sería aplicada en este nodo, pero que viene del elemento 2. Fíjense que para el elemento 3 voy a tener algo muy similar. Voy a tener una fuerza aplicada en el nodo 1, una fuerza aplicada en el nodo 2, pero ahora las contribuciones vienen de los elementos 2 y 3. Y que en una forma general, perdón, el elemento 3, podría tener una rigidez diferente y entonces tener fuerzas aplicadas en los nodos 1 y 2 diferentes a la que viene a las fuerzas provenientes del elemento 2, ¿sí? Para el elemento 4 debe tener contribuciones en los nodos 1 y 3, dado que está ligado a esos dos nodos o a esos dos carritos, a los 1 y 3. Y el elemento 5 trabaja con los nodos, aquí tenemos nodo 2 y 3, ¿sí? Muy bien. Hemos derivado la matriz de rigidez del elemento barra. Más adelante, para problemas donde haya varios elementos, demostraremos cómo ensamblar la contribución de cada elemento y obtener los desplazamientos del sistema. Pero interrumpiremos un poco el proceso para hablar de otro concepto muy importante en elementos finitos, al cual se conoce como funciones de forma. Las funciones de forma nos permiten, por medio de una función, obtener la deformación a lo largo de un elemento, dado que al resolver el sistema de ecuaciones únicamente obtendremos los desplazamientos U1 y U2 y podríamos estar interesados en conocer la deformación en cualquier posición de la barra, por ejemplo la mostrada aquí como la posición en X. Para un elemento barra se propone entonces una función de forma que depende de dos funciones, n sub 1, que es función de la posición, multiplicado por el desplazamiento 1, más n sub 2, que también es función de la posición, y se multiplica por el desplazamiento 2. El número total de coeficientes en una función de forma es igual al número total de grados de libertad asociados con el elemento. En nuestro caso tenemos 2 grados de libertad, los desplazamientos en cada uno de los extremos. Por esto vamos a proponer las siguientes funciones. Ya establecimos que X es la posición en el eje del elemento y puede ir de 0, que sería X en el nodo 1, vale 0, y puede ir hasta L, o la longitud del elemento, en el nodo 2. Necesitamos entonces dos polinomios que cumplan con lo siguiente. N1 es la función de forma del desplazamiento 1 y debe valer 1 en X igual a 0 y 0 en X igual a L. Gráficamente, la función de forma debería de valer 1 y luego ir bajando. Aquí voy a escribir 0, esta es la posición del nodo 1 y esta es la posición del nodo 2, está en L. Aquí debería valer 1 para que multiplicado por el desplazamiento 1 nos dé exactamente U1 en esta posición. Gráficamente, la función de forma 2, me voy a adelantar un poco, debe valer 0 en el nodo 1, esto debería ser una línea recta, y debería valer 1 en el nodo 2, ¿sí? Muy bien. Si ya sabemos eso, entonces establecemos que N1 evaluado en 0 debe valer 1. Si estamos evaluando en 0, tenemos dos coeficientes, el segundo término
de la ecuación, más bien de la función de forma n sub 1, se hace 0. Y eso nos da que A0 es igual a 1, ¿sí? Ya encontramos el valor de uno de los coeficientes. Eso lo sustituimos en la función de forma n sub 1, pero ahora evaluando en L, ¿sí? Ahora tenemos que A1 es igual a 1 más A1, X en este caso vale L, ¿sí? Y podemos decir que A1 por L es igual a menos 1. Despejamos y nos va a dar que A1 es igual a menos 1 sobre L. Y ya encontramos nuestra función de forma para N1, ¿sí? Aquí hay que notar que todo lo que estoy haciendo para N sub 1 en realidad corresponde a el triángulo rojo. Muy bien. Ahora, para ser consistentes y seguirte confundiendo, voy a utilizar el rojo. Y vamos a ver que N2, ya habíamos dicho, N2 debe valer 0 en el primer nodo, ¿sí? Que es en esta posición. Ahora tenemos dos nuevos coeficientes, B0 y B1. Si estamos evaluando en 0, pues este término se va y nos queda que B0 es igual a 0, ¿sí? Muy bien, ahora nos vamos a N2, evaluamos en L y nos tiene que dar 1, que es esta posición. Eso es igual a B1, ya B0 desapareció, ya encontramos que vale 0. Evaluado en la posición L, entonces si despejamos B1 es igual a 1 sobre L. Y nuestra función de forma n sub 2 es x entre L. Finalmente el desplazamiento a lo largo del elemento barra es la función de forma completa, que sería el desplazamiento en cualquier posición de la barra es igual a n sub 1 por el desplazamiento 1 más n sub 2 por el desplazamiento 2. Para probar nuestra función de desplazamientos, vamos a calcular el desplazamiento de la posición media, esto es L entre 2, de un elemento barra con los siguientes desplazamientos nodales. Vamos a pensar que tenemos una barra, ¿sí? En donde U1 va en este sentido, menos 1, vale menos 1, y U2, que va en este sentido, vale 1, ¿sí? Como resultado de estos dos desplazamientos, la barra se está estirando, se está elongando, pero yo voy a evaluar el desplazamiento en la parte central de la barra, ¿sí? ¿Qué es lo que espero? Bueno, pues que esa posición en la parte central de la barra se mantenga fija, ¿sí? Vamos a ver si nuestra función de forma evaluada en L sobre 2 nos da exactamente eso. Bueno, entonces tendría L sobre 2 para este N sub 2, ¿sí? Y esto me daría L entre 2L. Y luego esto nos quedaría un medio. Y aquí tendría menos 1 que multiplica a un medio. Es decir, menos 0.5. ¿Qué pasaría del otro lado? Tendría igual L sobre 2. L sobre 2. Ya tengo un L. Se van las L's. Y me va a dar un 0.5 multiplicado por U2 que vale 1. Esto me va a dar 0.5. Así que el desplazamiento del nodo, más bien de la posición, porque no tenemos nodo, de la posición que está a la mitad de la barra, va a ser menos 0.5 más 0.5 igual a 0. ¿Sí? Lo cual corresponde con lo que habíamos estimado después de ver qué está sucediendo con la barra. En este punto ya podríamos calcular los desplazamientos de un solo elemento a partir de las fuerzas aplicadas en cada uno de sus nodos. Pero no olvidemos que nuestro objetivo es resolver estructuras como la planteada en uno de los slides iniciales, que era un puente reticular, una armadura. Entonces ahora necesitamos empezar a trabajar con varios elementos, en este caso dos elementos. Desde el principio los estamos planteando como elementos resorte, pero bien podrían ser barras. Y es bien importante, para no confundirnos más adelante, que identifiquemos que algunas de las variables están escritas con minúscula y siguiendo la convención que habíamos especificado para la notación. Esto se refiere al desplazamiento
del nodo 1, ¿sí? Aquí está el subíndice 1, del elemento 1. También tenemos en este punto el desplazamiento del nodo 2 del elemento 1, dado que el elemento 1 está conectado a los nodos 1 y 2. Muy bien. Pero en esta misma posición tenemos el desplazamiento U1 del elemento 2, pues el elemento 2 está conectado a los nodos 2 y 3, pero de manera local este es su nodo 1 y este es su nodo 2. Muy bien, aquí tenemos también el desplazamiento U2 del elemento 2 que está en el nodo 3, ¿sí? Ya estamos indicando a partir de este punto los desplazamientos en coordenadas globales también. Estos están en mayúsculas. Y entonces tenemos un desplazamiento U1, U2 y U3, los cuales corresponden con el nodo al que se refieren. ¿Sí? Aquí está el nodo 1 en notación global. Y entonces tenemos el desplazamiento U1. Nodo 2 con el desplazamiento U2 y nodo 3 con el desplazamiento U3. También tenemos un diagrama de cuerpo libre para cada nodo, pero eso lo explicaremos más adelante. ¿Qué más está sucediendo? Estamos aplicando fuerzas externas F1 en mayúscula, fuerza externa F2 en mayúscula también y fuerza externa F3, ¿sí? Pero como tú bien sabes, también hay fuerzas aplicadas en estos nodos que son elementales y que indicamos, son fuerzas internas y que indicamos con minúscula, ¿sí? El siguiente paso es establecer la condición de equilibrio para cada resorte. De manera matricial, lo que estamos haciendo es igual a F es igual a K. Esta K es minúscula todavía por su desplazamiento, ¿sí? Entonces tenemos la matriz de rigidez elemental, tenemos el vector de desplazamientos y tenemos el vector de fuerzas elementales. Y otra vez tenemos el desplazamiento en el nodo 1 del elemento 1, nodo 2 del elemento 1, nodo 1 del elemento 2, nodo 2 del elemento 2. Y fíjate que en este punto ya las fuerzas se están refiriendo al nodo en el cual están actuando. Es decir, para el elemento 1, recuerda que está conectando el nodo 1 con el nodo 2. Vamos a tener la fuerza aplicada en el nodo 1 del elemento 1 más la fuerza elemental 2 del elemento 1 aplicada en el nodo 2. De una forma similar vamos a tener la matriz de rigidez del elemento 2 multiplicada por el vector de desplazamientos y un vector de fuerzas que ahora va entre el nodo 2 y el nodo 3, pero con contribuciones de fuerzas elementales del elemento 2, ¿sí? Para empezar a ensamblar las matrices es necesario establecer las condiciones de continuidad. En algunos libros esta continuidad la mencionan como compatibilidad y relaciona los desplazamientos de los dos resortes. Básicamente nos dice que el desplazamiento del nodo 1 del elemento 1, que habíamos establecido en el slide anterior como U sub 1, es igual a U mayúscula 1, ¿sí? El desplazamiento del nodo 2 del mismo elemento es igual al desplazamiento global U2, ¿sí? Que ocurre en el nodo 2. El desplazamiento del nodo 1 del elemento 2 es igual a U2 y el desplazamiento del nodo 2 del elemento 2 es igual a U3. Si U2 del elemento 1 y U1 del elemento 2 ambos son iguales a U2, eso significa que U2, este de aquí, del elemento 1, es igual a U1 del elemento 2. Y a partir de aquí reescribimos las ecuaciones 13 y 14, pero ahora utilizando un vector de desplazamientos global, donde ya involucramos U mayúscula sub 1, U mayúscula sub 2, y en el siguiente elemento, ¿sí? O en la siguiente igualdad vamos a establecer que los desplazamientos son los globales, que serían U sub 2 y U sub 3.
Para ensamblar las ecuaciones 15 y 16 necesitamos expandir ambas matrices a un tamaño de 3×3, donde la última fila y la última columna de la matriz de rigidez del primer elemento la llenamos de ceros, dado que el elemento 1 no está conectado al nodo 3, por eso son ceros en todos aquellos términos que tienen que ver con la posición U3. Y lo mismo para el elemento 2 y su matriz de rigidez, llenamos de ceros la primera columna y primera fila, dado que este elemento no está conectado al nodo 1. Ahora ya podemos sumar las ecuaciones 17 y 18 y obtener la ecuación 19, donde, como veremos en el siguiente slide, ya podemos hablar de una matriz de rigidez global. En la ecuación anterior todavía aparecen en el vector de fuerzas las fuerzas internas o fuerzas elementales, las cuales sería conveniente poder sustituir por fuerzas globales, debido a que en los problemas normalmente conocemos las fuerzas externas, ¿sí? Y no las fuerzas internas. ¿Cómo podemos hacer esto? Recordarás que dejamos pendiente el equilibrio de fuerzas en los nodos, ¿sí? En este caso tenemos los 3 nodos. Para ilustrar por qué las fuerzas internas salen en una dirección, vamos a trabajar con el nodo 2, ¿sí? Esto es más fácil si revisamos lo que sucede en el elemento 1. Dijimos que por convención las fuerzas las aplicábamos positivas, ¿sí? Para cada uno de los nodos. Entonces aquí tenemos para el elemento 1 una fuerza que va a la derecha. Esta fuerza en el nodo 2 debe ir hacia la izquierda para cumplir con la tercera ley de Newton, ¿sí? Estamos en el elemento 1, así que va a ser la fuerza en el nodo 2 del elemento 1 y va hacia la izquierda por la razón que te acabamos de explicar. Vamos ahora a hacer algo similar con el elemento 2. Igual expresamos la fuerza que ve el elemento como una fuerza hacia la derecha, una fuerza positiva, que el nodo 2 debe ver en sentido contrario, ¿sí? Entonces por eso tienes F1, más bien F2 que viene del elemento 1 y F2 que viene del elemento 2. Ambas deben ser iguales y por eso tenemos esta ecuación a la fuerza externa F2 que es positiva. De manera similar tenemos una igualdad entre la fuerza 1 del elemento 1 que es igual a la fuerza 1 externa. Fíjate que todas las fuerzas externas son positivas según las establecimos desde el principio del problema y por eso nos quedan estas 3 igualdades. Reemplazando, ahora sí tenemos una matriz de rigidez global que ya podemos establecer como K mayúscula. Tenemos un vector de desplazamientos U que incluye ya desplazamientos globales y tenemos un vector de fuerzas también F mayúscula que incluye fuerzas externas globales. Enfatizando las ideas anteriores, bueno, ahora ya tenemos una ecuación que nos relaciona las fuerzas externas globales con la matriz de rigidez global o del sistema y un vector multiplicado por un vector de desplazamientos globales, ¿sí? Que es U mayúscula. Y aquí tenemos la matriz global de fuerzas. Muy bien, vamos a detenernos en este punto y te invitamos a observar el siguiente video donde a partir de la matriz F igual a K por U aplicaremos condiciones de frontera y resolveremos el sistema de ecuaciones a fin de obtener los desplazamientos en cada nodo. Como siempre, agradecemos tu atención. Finalmente, te presentamos las referencias que hemos utilizado para generar esta presentación.